Vamos a poner a grabar. Muy bien, estamos 19 de mayo, ¿sí? Estamos ya cerquita de Haga Shavuot y vamos a trabajar una vez más con este shiur de Asidur Beatfila. El último shiur estuvimos trabajando sobre esos agregados que se hacen a la midá, ¿sí? En esas ocasiones especiales donde la midá tiene que cambiar o hay que agregarle algunas secciones. Y quedó picando, porque le dedicamos un tiempito a esos agregados, quedó picando el tema de la kedusha y o sea, la repetición de la amida. Vamos a trabajar un poquito esos hoy, y es un tema que también nos va a ir llevando para otros lugares, así que lo vamos a aprovechar también como pivot, digamos, y vamos a ir yendo y viniendo para ir aclarando algunos temas que siempre valen la pena tenerlos en cuenta. Y para esto tenemos una presentación, como todos los shiurim, que ya está armada, ya la pueden chusmear en, en la carpeta de este shiur, de esta materia. En este caso, ay, ¿sí? Bueno, estamos en el cuarto shiur, ¿sí? Cuarto shiur de Sidur Batfila, y vamos a trabajar justamente con Hazarat Atfila. Hazar, ¿sí? Lixor, o la Hazor en realidad, tiene que ver con volver, con retornar, ¿sí? Tenemos esta misma palabra, por ejemplo, cuando hacemos referencia a la palabra Mahzor, ¿sí? Que es el libro de oraciones que usamos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, por ejemplo, eh, y tiene que ver siempre con algo cíclico, ¿sí? Con algo que volvemos a hacer. Y en este caso, cuando se dice tefila, acuérdense que en las fuentes clásicas, la palabra tefila hace referencia a la amida, no a toda la tefila, sino específicamente a la amida. O sea, cuando hablamos de Hazarat tefila, hablamos de la repetición de la amida por medio del Sheliach Tzibur, ¿sí? Que en algunas cosas acá lo traduje como oficiante, pero no es algo que me gusta un montón ese nombre, porque hablaría de que lo que estamos haciendo es un oficio, y eso eh, no tiene mucho que ver con la tefilá, ¿sí? ¿De dónde viene el tema de relacionar tefilá con un oficio? En realidad, cuando hacemos referencia a Bodá, ¿sí? Al trabajo ritual, ¿sí? Al oficio ritual que hacían los Kohanim en la época del Beit HaMikdash. Eso podía ser un oficio, la tefila no. ¿Sí? Es muy difícil de poder armar un paralelismo entre un oficio y la tefila. Entonces, mejor si le decimos Sheliach Tzibur, ¿sí? En vez de oficiante, o también, como se suele decir, Shatz. Shatz, que son las dos letras, la Shin y la Tzadi, ¿sí? Sheliach Tzibur. ¿Sí? Vamos a decirle Shatz a partir de ahora, así también es un poquito más cortito. Ok, vamos desde el principio. Saben que tenemos que empezar a rastrear el origen de esta Hazara, porque tenemos que tratar de entender a partir de eso también cuál es su objetivo, cuál es su origen. Tenemos que tratar de pensar hace cuánto que hacemos Hazara Tatfila. Y en este caso traje una primera fuente, que no es la primera que aparece, pero es quizás una de las primeras que lo deja tan clarito. Leajar Sheseimu a Tzibur Tfilatan, y a Hazir Sheliach Tzibur, ¿sí? Shatz, ¿sí? El Sheliach Tzibur, Atfila, Sheim Yesh, Misheino Yodea Litpalel, y Jabón, Lama, Lema Shehu Omer, Beyotzebo. ¿Sí? Esto, voy a leerlo, repito yo, una vez que el público termina su tfila, su amida, vuelve el Sheliach Tzibur, ¿sí? Yaxir, a leerla como por si hubiera el caso de quien no supo cómo decirla, pueda dirigir su cabana a lo que él, y ahí me falta la tilde, él diga y cumplir con su obligación. O sea que la repetición de la amida, esta Hazarat Atfila, tiene como objetivo poder sacar de la obligación a una persona que no pudo decir la amida o la dijo de forma errónea. Sacar de su obligación es una frase que solemos traducir literalmente del hibrit, porque en hibrit solemos decir Yotzei Midei Jová, ¿sí?
que tiene que ver con haber cumplido con la obligación, con algo que estaba impuesto. En castellano suele a veces confundir, pero siempre que escuchemos sacar de la obligación, significa que la otra persona, ese tercero, ya no está obligado a algo. Por ejemplo, si yo toco el shofar frente a alguien que está obligado, en el momento que estaba obligado a escucharlo, esa persona salió de su obligación de escuchar el shofar. ¿Sí? Es un ejemplo clásico que este año va a ser un dolor de cabeza. Eh, Está silenciada, cita. A ver. Ahí. ¿Eximirlo de la obligación sería o que ya está completada su obligación? Lo segundo en realidad, porque eximirlo significaría, es otra categoría. Eximido es la categoría de patur, ¿sí? Que tiene que ver con el que está exento de cumplir. Ya no necesita cumplir. Acá lo que estamos diciendo es que con lo que yo hago, él ya cumplió, ¿sí? Claro. Y en este caso, bueno, se entiende, hay una realidad que hay gente que no sabe cómo decirla, y en este caso viene el Sheriach Tzibur, leerla otra vez, y de esa forma la gente cumple con la obligación de hacer la amida. Porque acordémonos que más allá de todo lo lindo de la tefilá es una mitzvah, ¿sí? Y estamos obligados 3 veces por día, dependiendo del día, a veces puede ser más, a hacer tefilá. ¿Dónde aparece esta primera fuente que estamos viendo? En el Tur, en Orah Haim, ¿sí? Sé que con Grinchu, en, en el shiur de alajá práctica, ¿sí? Están, alajá Lemacé están viendo este tipo de cosas. El Tur es una fuente medieval, que es un compilador de las fuentes alágicas, o sea que lo que hace el Tur es tomar, ¿sí? Toda la tradición judía, limpiarla de Midrashim, ¿sí? Que es algo que en realidad había hecho antes el conocido Rif, limpian los midrashim, limpian las historias y se quedan solamente con las cuestiones alágicas duras. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba saber cómo hacer judaísmo. No solamente las historias, necesitaba, bueno, llega Shabbat, ¿cómo hago para cumplir Shabbat? Y no me puedo meter en todo el tratado de Shabbat en el Talmud y ver cuáles son las reglas. Necesito alguien que me diga específicamente, bueno, el encendido de las velas de Shabbat, tener en cuenta esto, esto y esto, el Kiddush el Shabbat, esto, esto y esto. Y esto tiene que ver con las normas que empiezan a compilar estos eh, eh, códigos medievales, que entre otros, como dije recién, está el Arbaturim, el Tur, el Rif, el Rambam, ¿sí? Con su libro el Mishneh Torah, y que después va a tener como el sumum de todo esto, va a ser el conocido Shulchan Aruch en el siglo XV, compilando dos facetas del halajá que tenían que ver con la vida sefaradí y ashkenazí, ¿sí? De Yosef Karo y de Moshe Isserles, ¿sí? No importa que no se aprendan todo esto ahora, lo que estoy tratando de hacer es darle un marco a esta fuente. Es medieval, ¿sí? No es la primera fuente que aparece sobre la repetición de la mida, pero es en un momento donde hay quienes están compilando y aclarando, ¿sí? Cómo cumplir con los mandatos divinos, ¿sí? Fíjense esto que es súper interesante y después sacamos la pantalla compartida para discutirlo. Este es un caso donde se dictaminó cuando la gente no sabía la mitad de memoria, esta es la situación inicial. ¿Por qué no se la sabían de memoria? Porque no habían Sidurim impresos para todos, entonces había que hacer la mitad de memoria, ¿sí? Esta situación se vive desde la época de la Mishnah en adelante, por lo menos, hasta bien entrada en la Edad Media, ¿sí? Y hasta que no llegue Gutenberg, prácticamente no se va a resolver, e incluso llegado el siglo XX, muchas comunidades no lo tenían resuelto, y entonces se decide que como había mucha gente que podía errar en su memoria de cómo decir la mida, tenía que haber un Sheliach Tzibur que la volviese a leer para enmendar esos errores y que todos puedan cumplir con esa mitzvah. Ahora, hay una frase que está acá abajo que es muy importante, muy clásica en la halajá, que dice Takanot Hazal Gam Batel Taman, ¿sí? En Einam Batelot. ¿Qué significa?
Las takanot, ¿sí? Los dictámenes alágicos de Hassal, acuérdense dos cosas. La primera, siempre que aparezcan los apóstrofes al final de una palabra antes de la última letra, significa que estamos frente a una sigla. Ya lo vimos hace un ratito, miren, pasó casi desapercibido. Shatz, tenemos los apóstrofes, significa que es una sigla, son dos palabras ahí, Sheliach y Tzibur. Y en este caso, también, Hassal es una sigla, ¿sí? Es lo que conocemos como Jajameinu Zichronam Libraja, nuestros sabios de bendita memoria, ¿sí? Otro caso típico donde podemos encontrar un Roshay Teibot como así, como este, una sigla así, es en Tanaj, donde siempre está escrito con los apóstrofes antes de la última letra. Es súper importante esto. ¿Por qué? Porque la tradición judía, pero en especial en Israel hoy en día, escriben todo abreviado, todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Las takanot de Hassal, incluso si su sentido fue anulado, si ya no tiene sentido su sentido, ¿sí? Aunque sea redundante, no se anula. Y acá es debatible, porque el caso que creo que se nos viene a todos a la cabeza, o me parece, por ejemplo, es el caso del arroz en Pesaj. Si ya no tiene sentido, no se puede anular eso. Bueno, es debatible, ¿sí? En algunos casos creo que podemos encontrarnos con que la respuesta es que no, que lo seguimos haciendo igual, y en algunos casos sí, hay que dejar de hacerlo, no tiene ningún sentido. ¿Está bien? Pero fíjense que dice Takanot Hazal, ¿sí? O sea que no está hablando de las leyes de la Torá. ¿Está bien? Eh, es una regla difícil de armar como una generalidad, pero nos puede dar algunas pautas de por qué seguimos haciendo algunas cosas, aunque aparentemente ya no tengan sentido. ¿Sí? Este es un buen Karatat Fila. Aunque ustedes pueden pensar conmigo, y ahora quiero escuchar un poquito, si bien el TAM, el sentido original, ya no existe, porque creo que la mayoría hoy tiene acceso a un SIDUR, ¿sí? Sea digital o sea físico, está claro que incluso con un SIDUR hay gente que se le complica incluso sí leer la Midá. Entonces, la Hazarat Atfila también tiene sentido en estos tiempos para decir, bueno, si alguien del público, alguien del Tzibur, leyó la Amidá, pero suponemos o pensamos que podría haberla leído de forma incompleta o se olvidó algo o lo que sea, ahí viene la Hazará para enmendar esa situación. Abro un cachito ahora antes de seguir. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Se aplica? ¿Tiene sentido hoy en día? Una forma, porque normalmente la gente que viene al templo, la que no es asidua, que ya sabe, cuando vos le decís hay que leer la Midá, leen todo. O sea, inclusive lo que en un momento dice, esto es para Hanukkah, esto es para esto para... y lo leen todo de corrido. Como que no saben hacer las separaciones, ¿no? Es que no vinieron la semana pasada a nuestro Shiur. Eso es. Se lo Sí, perdieron. bueno, está bien. Este, sí, o sea, está claro que la amidad entre todos los componentes de la tefila representa el desafío más grande, ¿sí? Principalmente porque es individual, principalmente porque nunca la digo en voz alta, y entonces nunca tengo a nadie con quien contraponerla para ver si me estoy equivocando o no. Porque si yo leo el Baihul o en Shabbat en voz alta, y alguna vez digo, uy, mira, yo siempre decía esta palabra y era otra, la leía mal. Y me di cuenta porque lo escuché al Sheliach Tzibur que está delante, o a fulanito o fulanita que están al lado mío, y hasta que me di cuenta que todos lo decían de una forma y yo de otra. Ahora, ¿cómo hago con la midá? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Si Ragel, bien vos la que... mirada, perdón, si bien la mirada, pues justamente este tema se está dando en el curso de Jazz, yo estoy en el Jazz con Rita, Ujú. para poder irme a Paraná y poder trabajar allá como Julia. Si bien la mirada es algo individual, no nos olvidemos que los rezos son colectivos en cuanto al sentido.
Entonces, está bueno que, por ejemplo, como Sheliach Tzibur, aclarar antes de que se haga la amidad para la gente que no es tan asidua o para la gente que está en proceso de gigur y que está todavía en ese camino de provisto de información, por así decirlo, aclarar desde la Bama que, por ejemplo, hoy es Shabbat, se dicen las 7 verajot y no se dicen el resto que se dirían durante los días de Hol, los días laborales. ¿Para qué? Para que ya la gente no se confunda, inclusive los mismos Yudim que no son muy asiduos y que van solamente que para Yom Kippur y Rosh Hashanah, que suele pasar, la cuestión sería esa, más que nada pedagógica. Y en cuanto a la historia de la amidad propiamente dicha conformada, está desde el tiempo previo a la construcción del segundo templo, pero se lo decía en los, ¿cómo se llama? En las pequeñas Mayanot que había en su momento. Creo que Mayanot creo que eran las tipo sinagogas de antes de la construcción del segundo templo, que, ¿cómo se llama? Repetían solamente los que sabían, los que estaban doctos en el tema. Luego vino la Gran Asamblea y estableció la Gran Asamblea de los 120 con el Rabbi Elazar. Y Sí, se estableció. a ver, el tema es que la medida de la que estamos hablando es una medida fija. Una medida fija que es la conformación forma parte de un proceso. Un poquito de esto estuvimos charlando en los primeros Yuri, pero lo más importante es que conforme pasaba el tiempo, en la época de la Mishnah, algunas cosas se iban aclarando, acomodando o incluso agregando. Entonces, la posibilidad de que una persona tenga la última data de cómo decir la midá era poca, ¿sí? Incluso hay debates en las fuentes clásicas que tienen que ver con esto de, ¿hay que decir un texto fijo o hay que decir lo que salga del corazón? Sí, sí, no me recuerdo, es en Masejet de Berajot que Rabbi Meir se queja de esto, de que haya un texto fijo, ¿sí? Pero lo que hay acá de interesante, bueno, quería también comentar esto de, bueno, es individual pero colectiva, sí, está bien, decimos Eloheinu, Elohei Aboteinu, estamos hablando en plural, pero es un momento individual, es un momento donde pedagógicamente no tenemos una contraparte, ¿sí? Yo cuando era chiquito y empecé a ir al Beit Knesset, la mayoría de las cosas que aprendí al principio fueron por el ejemplo, por copia, ¿sí? No porque me sentara con el Sidur, también me sentaba con el Sidur, pero la mayoría lo sabía sin leerlo. Es la misma forma de que se aprendían las cosas antes. Sí, creo que alguna vez mencioné, por ejemplo, que una vez cuando fui a Marcha por la Vida en Tictín, ¿sí? En un shtetl totalmente arrasado por la Shoah, en su Beit Knesset, que era una costumbre muy común en la época, las tefilot estaban escritas en la pared, ¿sí? No había libros, no había libros. Y voy más allá. Aún teniendo libros y aún aclarándole a la gente antes de empezar la midá, la posta, digamos, es que uno no se puede enfrentar a la midá y descifrarla de lleno, porque por lo general los Sibrim no son lo suficientemente claros. Y pasa esto que decía Silvio, de repente estoy leyendo, bueno, esto lo leo, no lo leo, dice para los días de Teshuvá. Y hoy hice Teshuvá yo, porque me arrepentí de haber insultado a fulanito la semana pasada. Y lo leo, Besefer Haim, ¿está bien? O sea, no todo está claro, y si bien la mejor manera de aprender es ser un mensch y ser asiduo en la tefilá y participar lo suficientemente, estar habituado, hay que sentarse alguna vez a hacer esto que estamos haciendo, que es justamente ir desmenuzando todo. ¿Sí? Rachel, ¿vos querés decir algo? A ver, bueno, estoy convencida que la mirada es aquel momento en el cual cada uno, como digo yo, cada vez que oficio, es el único momento verdadero que nos enfrentamos con Dios
solos, más allá que estemos rodeados de mucha gente. Por eso para mí es pero tan importante la amidad. Y es cierto, mucha gente no sabe de qué se trata y corresponde al Sheliach Tzibur, Hazán, Rabino, como más te guste llamarlo, explicar y hacer un servicio religioso lo más didáctico posible para ir sumando gente a que aprenda. Pero de todas maneras me preocupa mucho lo que está pasando en estos tiempos, sobre todo en la Reforma, que cada vez sacan más textos. Y me parece que si el judaísmo llegó hasta donde llegamos hoy, después de tantos milenios, es porque, por ejemplo, mantuvimos una tefilá, por ejemplo, como se hace en el Gezán, que sigo considerando que es uno de los servicios más completos de todos los servicios que yo conozco del mundo conservador. Entonces, empezar a sacar textos, no me importa resignificarlos, pero sacamos la mitad de la Leinu, sacamos la mitad del de Hadodí, y así vamos sacando textos y me asusta, porque uno que es grande conoce la tefila completa, pero alguien de 20 años, digamos, que está empezando a conectarse con el mundo de la tefila, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Y me parece que para mí es un tema preocupante. Bueno, está bien. Tiene que ver con los problemas que enfrentamos y tienen que ver también con algunos de los objetivos de este shiur, ¿sí? Porque por lo general, si alguien viene y me dice, no, esto lo salteamos, puede tener razón, pero yo necesito saber si tiene o no tiene razón en base a una lógica, ¿sí? Hay partes del shiur que claramente son salteables, ¿sí? Y otras partes que no. El desafío está en aprender a diferenciar esas cosas, ¿sí? Nosotros estamos trabajando por ahora solamente con respecto al... Benja, ¿querías decir algo? Termino y te dijo. Estamos aprendiendo cosas solamente con respecto a la amidad por ahora, porque la amidad es un núcleo muy importante, de donde sale todo el resto de la tefilá, para antes y después. Estoy convencido, si hacemos mucha mecha en esto, vamos a poder salir bien parados en lo que viene además. Pero hay que estudiar y hay que formarse, ¿sí? Pero no toda la tefilá tiene el mismo sentido. Benja, todo tuyo. No, que la capacidad de poder decidir justamente qué sacar y qué no viene de la mano del estudio y de la mano del conocimiento. Pero con lo que decía Rachel, me acordé una vez que leí un libro de historia judía ortodoxa. Imagínense un libro de historia judía ortodoxa, es una contradicción en sí mismo porque toda la historia es un mundo mágico. Toda la historia judía desde el punto de vista de la ortodoxia. Y cuando llegan al siglo XIX, a la escalada y a la aparición de los reformistas, dicen, el mayor atentado de la reforma fue que sacó de la tefilá el Yacún Purcán. Y como empezaron por el Yacún Purcán, después, más o menos que de ahí un paso, casamientos mixtos, y otro paso, asimilación, ¿no? Pero el Yacún Purcán es una tefilá que va en algún momento antes de guardar la Torá, que está en aramit, que no lo dice nadie, la verdad, o muy poca gente, pero es la misma noción de que si arrancás de acá, después vas a pasar a esto, después a esto, no te sientes a tomar vino porque después te va a terminar casando con el que tenés enfrente, que es una de las razones del vino. Bueno, es lo mismo, ¿no? Ellos veían esto de empezar a acotar en el marco de la tefilá una pequeña puerta y después todo un mundo de transgresiones por delante. Benja, ¿por qué sacaron Sheivale también? Casi no se lee ahora. ¿Qué cosas sacaron? Sheivale. Sheivane Beit HaMikdash. Ah, Sheivane Beit HaMikdash. Ah, Claro. sí. No, bueno. Eso lo vamos a trabajar. Eso vamos a trabajar porque... Eso es más ideológico, eso tiene razón de última, sí. Sí. Ojo, a ver, así como hay que analizar bien en profundidad aquellas veces en que sacamos cosas de la tefilá, también hay que analizar las veces en que agregamos cosas de la tefilá. ¿Sí? Se me viene el ejemplo bien clásico de en la tefilá de Arbit de Hol, antes de la Midá, hay todo un pasaje, después de Ashkibeinu, después del párrafo de Ashkibeinu,
que se agregó porque la gente volvía de los campos y esperándolos para que vuelvan para poder hacer la midá todos juntos, se agregó un pedazo de tefila. Nunca se sacó. Por esta regla que vimos hace un rato, ¿sí? Una takaná de Hazal, aunque se haya invalidado su tam, sigue. ¿Está bien? Pero no tiene sentido. Y uno puede elegir hacerlo o no, pero quiero que entiendan el sentido. ¿Sí? Ahora, si alguien me viene y me dice, no, saquemos la midá, bueno, ahí ya estamos un poco más en problemas. ¿Sí? Maxi, todo tuyo. Te hago una pregunta, Agus, o Benja también. ¿Por qué en un momento, o sea, vos me habías dicho, Agustín, vos me habías dicho una vuelta que la amidad había que leerla para estar bien concentrado con lo que uno dice? O sea, porque es una tefilá que tiene mucha cabana, ¿verdad? ¿Por qué vos decías que antiguamente la escuchaban y por qué también se la tenés que leer a alguien si es mejor que uno la lea? De vuelta, porque no tenían libros. ¿Sí? La norma que dice que hay que leer la midá y no decirla de memoria es muy cómoda, o sea, tenés que tener libros para eso. Está claro que son normativas post-Gutenberg, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero la midá se decía con toda la cabana del mundo y se decía de memoria y no hay ningún problema. No sabemos si tenían, si bien son la misma cantidad de brajot, no sabemos si eran exactamente iguales en todas sus palabras. ¿Tá? Pero digamos que la estructura se mantiene igual. Menos mal que no preparé lo que... O sea, arranqué diciendo que había pensado qué quería trabajar y de tanto que fui agregando en la previa, lo dejé para la semana que viene. ¿Sí? Ahora vamos a ver si llegamos a trabajar la previa. Vamos a hablar de la presentación. Aquí estamos. Bueno, tenemos un primer antecedente con respecto a la Hazarat Atfila, que tiene que ver, que ya lo trabajamos en otro shiur, que es Masejet Megilá, capítulo 4, Mishnah número 3, dice qué cosas son necesarias para leer para leer con un minyan, ¿sí? O para hacer con un minyan. Y en ese caso dice, Bein Obrim Difnei Teiva, que es la terminología clásica para hablar de la Hazarat Atfila. ¿Por qué? Porque el Sheliach Tzibur lo que hacía es pasar por delante de la Teiva, ¿sí? Del arca, y en ese lugar es donde, mirando hacia Yerushalayim, hacía la Hazarat. Acá señalé dos cosas nada más, no la vamos a leer porque ya es algo que trabajamos, pero además no tiene mayor importancia más que lo que vamos a decir, que es Bein Obrim Difnei Teiva y Pajot Meazará. ¿Sí? No se hace con menos de 10. ¿Sí? Ein Pajot Meazará. ¿Ok? Y acá quiero conectar con un tema importante, que tiene que ver con Dvarim Shebikdusha. Hay cosas que tienen Kedusha. Nos vamos a salir un poquito del tema de la Hazarat Atfila, pero lo vamos a volver a conectar, porque dentro de la Hazarat Atfila está lo que se llama la Kedusha. ¿Sí? La Kedusha es un fragmento que se le agrega a la tercera brajá de la Midá, que la dice el Sheliach Tzibur, intercalándola con el Tzibur, con el público, y que justamente es uno de los elementos que tienen Kedusha. Uno de los elementos que necesitan minyan para poder ser recitado. ¿Sí? Podemos encontrar alguno más que estos. Por ejemplo, hay algunas secciones de Eta Hanun, de las súplicas, de todos los días, que también necesitaría minyan. Pero en Bekitsur, en resumen, estas son las 4 cosas que necesitamos tener minyan para poder decirlas. Kedusha, Kadish, Kriyat Torah y Barjú. Vamos a explicar 2 palabritas de cada una. La Kedusha, dije, agregado a la tercera verajá de la Amidá en espacios de Hazarat Hashatz. El Kadish, oración de reconocimiento de la grandeza divina. Ojo, el Kadish siempre está en aramit. ¿Sí? Es un texto que debía entenderse por el público, que tiene distintas fuentes históricas, no es lo mismo el Kadish en todos los momentos, y que tiene encontramos 4 Kadishim por lo general, que son Hatzi Kadish, Kadish Shalem, o Kadish Titkabel, también se lo conocen, Kadish de Rabanan y Kadish Yatom. No vamos a trabajar ahora sobre el día de Kadish, lo vamos a dejar para más adelante porque vale la pena trabajarlo bien en profundidad, pero sí tenemos que decir que no se dice Kadish si no hay minyan.
tenemos un mensaje en el chat, a ver. Al Shalom lo decimos sentados, ¿por qué? En realidad, a ver, técnicamente toda la compilación o la codificación de las reglas con respecto al Kadish las encontramos recién en el Shulchan Aruch o en las compilaciones medievales, ¿sí? Por ejemplo, del Kadish Yatom no tenemos una presencia muy fuerte en el Talmud, por ejemplo. ¿Sí? El Kadish Yatom es un Kadish que de un momento se le dio como kabod a los huérfanos para que lo digan, ¿sí? Pero es un Kadish que no habla de la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, algunos Kadishim se dicen de pie, otros se pueden decir sentados. El más importante de todos está claro que es el Kadish Alem, porque tiene que ver con que primero, viene a cerrar la tefilá, ¿sí? Siempre se encuentra bien al final de la tefilá, y tiene que ver con la búsqueda de la aceptación de la tefilá que acabamos de hacer. Por eso Titkabel, ¿sí? Pedimos que Dios reciba aquello que nosotros dijimos. Y el Hatzi Kadish suele ser un Kadish que viene a separar algunas partes. ¿Está bien? Digo, cuando decimos que el Kadish Shalem viene a finalizar una sección, por ejemplo, en Shabbat la tenemos antes de Kriyat HaTorah. ¿Sí? No es que la encontramos siempre al final de toda la tefilá. Al final de la sección, cuando termina Shaharit, antes de Kriyat HaTorah, tenemos Kadish Shalem. ¿Sí? Y también tenemos cuando termina Musaf. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, no quiero dedicarle demasiado tiempo a esto ahora. Kriyat HaTorah, la lectura ritual de la Torah. No la lectura que hacemos todos los días, no agarrar un libro y ponerse a leer, sino la lectura ritual de la Torah, que implica sacar la Torah del Ara Kodesh, que implica llamar a distintas personas para que hagan sus respectivas brajot, y que está dentro de un marco de tefilá. Esa forma de hacer Kriyat HaTorah es una de las Dvarim Shebekdusha, y por eso necesita minyan. Y el Barjú, que es un agregado especial para el inicio de la primera brajá previa al Shema Israel, tanto de noche como de día. La encontramos en Arvit y la encontramos en Shaharit. Si no tenemos minyan, se saltea el Barjú con su respectiva respuesta que hace el público y se sigue desde el comienzo de la primera brajá antes del Shema Israel. ¿Sí? Esto lo vamos a ver también más adelante cuando veamos el Shema, que todavía ni arrancamos. Fíjense que todavía nos queda un mundo por delante. Ahora, quería dedicarle un tiempito al tema de Minyan, porque tiene mucho que ver con esto de la Hazarat HaTefila, y vamos a ir aclarando algunas cositas. Número 1, tenemos 2 requerimientos para que alguien forme parte de un Minyan: que sea Yehudí o Yehudía y que tenga más de 12 o 13 años. ¿Sí? Con esto es importante decir que no hace falta que alguien tenga un conocimiento especial. Digo, solamente necesita saber que es judío. Porque si no, no sé qué harían en el Beta Knesset. Pero si es judío o judía, si tiene más de 12 o de 13 años, ya está. Eso ya lo hace formar parte del minyan. La otra vez conté el cuentito del rabino con la jalá y si que es preferible la integridad o la grandeza, y decía la integridad porque hablaba justamente de la jalot de Shabbat, pero también hacen referencia al minyan. El minyan pueden ser 9 de los mejores rabinos del mundo y no van a poder sacar el Sefer Torah para leerlo en Shabbat. Y 10 personas que acaban de terminar su curso de Giur, ¿sí? Los 10 forman absolutamente un minyan perfectísimo y pueden hacer una kedusha. ¿Está bien? Ahora, vamos un cachito con esto. ¿Cómo sabemos que el minyan es de 10? ¿Sí? Entonces, como les decía al principio, el tema original de Hazarat HaTefila nos va a ir llevando a otros temas. Y quiero que veamos esto. ¿Quién quiere leer? Pero alguien que lea con paciencia, despacito. ¿Voluntarios o voluntarias? Ahí voy. Dale, muy bien. ¿De dónde provienen estas palabras? ¿Cuál es la fuente bíblica que respalda la codificación de la Mishnah citada? Espera, una cosita, Silvio, perdón, te interrumpo, pero no le puse que esto es del Tratado de Megilá del Talmud, analizando la Mishnah que traje hace un ratito. ¿Sí? Y cuando encontramos cosas entre corchetes, son cosas agregadas. ¿Sí? Esto está sacado de un material, de una responsa rabínica
que explica por qué las mujeres sí pueden formar parte de un minyan. Ahora sí. Dijo Rabí Gia bar Abba, en nombre de Rabí Yohanan. Dice la Biblia, y seré santificado en el seno de los hijos de Israel. Levítico 22:32. Y toda cuestión de santidad requiere por lo menos de 10. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se deduce eso de este versículo? Enseñó Rabnai, el hermano de Rabbi Yaibar Abba, explicamos las palabras, el seno de, aquí comparándola con su uso en otro versículo. Está escrito acá en Levítico, y seré santificado en el seno de los hijos de Israel. Y está escrito allá, en Números, separados del seno de esta congregación. Números 16:21. Explicamos la palabra congregación, aquí comparándola con su uso en otro versículo. Está escrito en otro lugar, ¿hasta cuándo esta congregación malvada? Número 14:27, así como allá se trata de 10, aquí también se trata de 10. Se entendió todo, no hace falta comentar nada. Muy bien. ¿Se acuerdan que hace... Uy, volví. Ahí estamos. ¿Se acuerdan que hace unas clases... fue una clase de Pirkei Avot. Estudiamos sobre qué significaba Kal Vajomer, ¿sí? Y explicamos que era una de las reglas de hermenéutica de Rabbi Ishmael. Yo les voy a compartir, ¿sí?, otra vez este material, que también lo tienen subido, en la cual, sí, que como dije era parte de una materia que tuve en el seminario, habla sobre Midot Shatorah Nidrashet Baen, ¿sí? Son reglas de hermenéutica elaboradas estas por Rabbi Ishmael y que están compiladas en una Beraita, en una fuente de la época de la Mishnah, pero que no está en la Mishnah, que nos cuentan cómo o qué herramientas utilizar para entender lo que no entendemos de la Mikra, ¿sí?, del Tanaj. Es muy propio esto de Rabbi Ishmael. El otro día trabajamos sobre Rabbi Akiva, que dijimos que era un poco platónico. Rabbi Ishmael es súper aristotélico y trabaja la lógica a más no poder. Y el otro día trabajamos con la primera de las reglas, que es Kal Vajomer. Hoy vamos a ver Zera Shavá, ¿sí?, que tiene que ver con una inferencia lógica que pone en la misma altura a dos términos. Se trata de una analogía aplicada a dos casos mencionados en textos diferentes de la Torá, pero que comparten una palabra o fraseología similar. Vamos a ver este ejemplo y después vamos a analizar lo que acabamos de leer. Dice, Beachlu et abasar balayla azeh, sli esh, matzot al merorim yohelu. Esta misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Eso dice en Shemot 12:8. En Shemot 12:12 dice, Beabarti beretz mitzrayim balayla hazeh, bekeiti hol bechor beretz mitzrayim meadam bead beema, ubechol loy mitzrayim ese shfatim ani Adonai. La misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte de todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto a los hombres como al ganado. Así ejecutaré actos justicieros contra todos los dioses de Egipto, yo soy Hashem. Y acá es la explicación. Dada la similitud de palabras entre ambos psukim, se establece que la expresión esta noche implica hasta la medianoche, tal como en el segundo lo fue. ¿Sí? Hasta ese momento, así es para el primero. Vemos acá, o sea, vemos que acá dice Balai la hace, ¿sí? Balai la hace. ¿Qué significa esto? Que para entender un término, buscamos una explicación, el mismo término en otra fuente, que sí entendamos, y si la podemos extrapolar y llevar a la primera fuente, vamos a entender el significado que tanto ruido nos hace en la cabeza. Vamos a verlo en nuestro tema de hoy. Tenemos 3 psukim que son mencionados en la Beraita, en la Sugiyá que leyó Silvio, ¿sí?, en este fragmento de Masejet Meilá. Tenemos Vaikra 22:32, que es Menigdashti betoch bene Israel,
Bemidbar 16:21, Ibadlu mitoch aedá azot, y tenemos Bemidbar 14:27, Admatai la edá arra azot. A partir de esas tres citas de la Torá, podemos entender dos palabras que antes no entendíamos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que dice, Benigdashti betoch bene Israel. Yo seré consagrado dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? En el seno del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa en el seno de? Como no lo sé, tengo que ir a otra fuente que use la misma expresión, pero que yo sí entienda. Entonces vamos a la siguiente, que es Ibadlu mitoch aedá azot. Ahora, de esto entiendo casi todo, pero no entiendo edad. ¿Qué significa edad? ¿Qué significa una congregación? Entonces me voy a la tercera fuente, y dice, Admatai la edad razot. Acá está hablando de los merraglim, de los espías. ¿Sí? Está hablando de los 10 espías que dieron un veredicto negativo con respecto a la conquista de la tierra de Israel. Ahora, como yo sé que la edad se refiere a 10, saco ese 10 y lo coloco en la edad en la segunda fuente. Entonces cuando dice mitoja edad zot, se está refiriendo dentro de este grupo de 10 personas. Y como ya entendí eso, mitoj lo puedo extrapolar y lo llevo al primer pasuk. Y cuando leo Benigdashti betoch bene Israel, entiendo que se está refiriendo que para que Dios sea santificado, no puede haber menos de 10. Si alguien se lleva bien con las matemáticas, ¿sí? Yo no soy un experto en matemática, pero me llevo bastante bien, perdón. Tenemos una X y una Y. Y tengo que despejarlas, nada más. Y en algún momento, si tengo algún dato que yo sí conozco, que puedo intercambiar por una de estas incógnitas, voy a empezar a develar el misterio. Este es un caso complejo, porque es una doble Xerayabá. Porque acá estamos develando dos palabras. La palabra betoj, o toj, sería en realidad, y la palabra edá. ¿Está bien? Pero es la prueba suficiente para poder establecer que cualquier cosa que requiera santidad requiere de 10 personas. Es fantástico. O por lo menos a mí me parece bárbaro. ¿Sí? Es una herramienta súper interesante. Porque está claro que no vamos a entender siempre todo lo que nos dice la Torá. Yo sé que betoj es dentro. Yo sé que edad es congregación. Pero los jajamim no hacen preguntas tan simples, van al hueso. Se preguntan exactamente qué situación me están contando. Así como ayer decíamos que la halajá es casuística. Nos tiene que decir específicamente de qué caso me está hablando. ¿Sí? Porque si me dice Betoch Bene Israel y yo lo entiendo literal y no uso ninguna regla hermenéutica, voy a entender que solamente los hijos de una persona que se llamen Israel van a ser capaces de decir una Kedushá. Y es erróneo. ¿Sí? Saco la pantalla compartida un cachito. ¿Se entendió esto? Porque más allá del tema que estamos tratando hoy, entender lo que es una Xerayabá es muy importante. Porque se usa mucho, por ejemplo, para establecer una halajá. ¿Sí? El minyan es algo que nosotros usamos todos los días. Porque lo tenemos o porque no lo tenemos. Y tenemos la fuente, que está acá. ¿Sí? Que es este fragmento justamente de Masejet Megilá. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí? ¿No? ¿Puedo hacerte un comentario? ¿Sí? Cuando leímos el texto anterior, el Seder normalmente debería terminar a las 12 de la noche. Por el tema de lo que leíste anteriormente. Sí, es una discusión. De hecho, el Tratado de Berajot empieza con esto. ¿Hasta cuándo se puede decir el Shema la noche? ¿Sí? Y empiezan a analizar qué es la noche, y empiezan a analizar hasta cuándo los Kohanim podían comer su trumá, su porción de los sacrificios. Porque a mí me dice... Ya te congelaste. Uy, voy de vuelta entonces. Dije el tema de Berajot, ¿sí? Que se empiezan preguntando esto de hasta cuándo se puede comer la turma de los Kohanim, eso significaría, nos da un indicio de hasta cuándo se puede decir el Shema Israel.
Pero como siempre decimos con Benja, lo más interesante de esto, lo más lindo, son las preguntas que se hacen. Porque si a mí me decís, el Shema de día se lee a la mañana y a la noche, ya está, yo no te hago ninguna pregunta más. Pero esta gente se rompe la cabeza. Se rompe la cabeza porque lee noche y dice, explícame qué es la noche. Que atrás en mi imagen de Zoom esté todo oscuro, no es motivo suficiente para mí para que sea la noche. Noche tiene que ser algo más complejo que solamente eso. Y en la Mishnah se hacen un par de preguntas, y en la Gemara, bueno, es un tole. ¿Sí? O sea, esto es lo más lindo que tenemos. Pero, ¿por qué es importante conocer Calva Homer, Zerah Shabbat y el resto de las reglas de hermenéutica? Porque para buena parte del pueblo de Israel, no está bien que uno agarre cualquier texto de la Torá y lo interprete de cualquier manera. ¿Sí? Porque si yo leo Ani Adonai en la Torá y digo, eso lo dijo Moshe, no es así. O sea, le tengo que corresponder con algo. Tengo que entenderlo de algún lado. ¿Está bien? Y hay reglas para hacerlo. No lo puedo hacer de cualquier manera. ¿Por qué también es interesante esto y se conecta con lo que veíamos antes de por qué una tacaná de los jajamim no se anula? Piensen que no estamos viviendo en un mundo, no estamos estudiando de un mundo que tengan Google Drive y que las takanot las mandan por mail, las suben a la carpeta de Google y todos la tienen accesible y listo. Estamos hablando de que para difundir un dictamen halágico era un dolor de cabeza muy grande. Y podían pasar años hasta que ese dictamen halágico fuese efectivamente cumplido por el resto del pueblo de Israel. Entonces, hacer cualquier tipo de modificación implicaba una responsabilidad enorme. Poner reglas claras para hacer ese tipo de modificaciones o interpretaciones era ser responsable con respecto a la práctica que se estaba sugiriendo o obligando al pueblo a hacer. ¿Sí? Vamos a ir a Ibadlú. Ibadlú, ¿cuándo vimos, Cita? Cuando diste las tres oraciones, la segunda edad, Sí, hace referencia, ahora lo voy a mostrar, ¿sí? Acá estamos. Es, separados del seno de esta congregación, ¿sí? De Midbar 16-21. Vamos al último tema, ¿sí? Que tiene que ver con cuándo hacemos Hacerat Tefilá. O sea, de repente, es muy talmúdico esto, no sé Benja qué opina, pero de repente estamos charlando de algo, nos fuimos a otro tema, explicamos 15 temas más, y de repente volvemos a la pregunta inicial, porque la teníamos ahí, estaba en la mesa. Entonces, ¿cuándo hacemos Hacerat Tefilá? ¿Cuándo es que hay que hacer la repetición de la Amida? Ya dijimos que es cuando hay minyan, pero ¿en qué tefilot? Shaharit, Minja, Musaf y Neila. O sea, básicamente en todas, salvo en Arbit. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Arbit es la única que no nació como obligación. ¿Sí? Es la única que nació como reshut y no como jobá. ¿Sí? En la antigüedad, en la época de la Mishnah, al menos al principio, hacer Arbit era algo opcional. Porque cuando se correspondieron los korbanot con las tefilot, ningún corbán se hacía a la noche. ¿Sí? Los korbanot se hacían hasta Beina Shemayot, hasta el momento donde iba a empezar a oscurecer. O sea que había suficiente base alágica para justificar la tefilá de Shaharit, la de Minja, pero no así la de Arbit. Se termina agregando la tefilá de Arbit por una cuestión de Seher, Yetziat Mitzrayim, del recuerdo de la salida de Mitzrayim, la lectura del Shema Yisrael de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como que hay un mínimo porcentaje de esa tefila que sigue teniendo como un escaloncito menos. Y lo vemos acá, en la tacana de que no se hace nunca Hacerat Tefilá de noche. ¿Sí? Es extraño esto, porque la mayoría del público judío del mundo asiste por sobre todo a una tefilá de Arbit, que es la de Kabbalat Shabbat. ¿Sí? Entonces, explicando esto, medio que estamos en offside todos.
Pero lo cierto es que hoy es obligación hacer arbit, ¿sí? Pero no es una tefila donde encontremos Hazarat Tefila. Puse, a ver, primero vamos a explicar, Musaf y Neilá. Musaf son las tefilot agregadas, tanto en Shabbat como en días de Yom Tov, ¿sí? Distintos Hagim que hacemos minja. Cuando digo Hagim, tómelo con pinzas, porque por ejemplo no hacemos Musaf en Purim, ¿sí? Pero sí hacemos Musaf en Hanukkah, ¿ok? De hecho es una diferencia bien interesante para comparar los dos Hagim. Y además Neilá, que es una tefilá que antiguamente se hacía algunas veces en el año, hoy en día solo la encontramos en Yom Kippur. Antiguamente también la encontramos en algunos momentos de lo que se llaman las Ma'amadot, ¿sí? Que están bien relatadas en Masejet Ta'anit, que es algo muy lindo. Y puse por último esto de Yarbit, solo en Shabbat decimos Mein Sheva. Si van al Sidur del Seminario Rabínico, en la página 135, van a encontrar Vallejulu, ¿sí? Y el resto, ¿sí? Hasta que comience el Kadish Shalem, el Kadish Titkabel, en mitad de página 136, todo eso se llama Mein Sheva, porque viene a ser una especie de Hazarat Tefila. Si se fijan, son todos fragmentos, creo que eso lo dije la otra vez igual. Si se fijan, son todos fragmentos que hacen referencia a pasajes que ya ocurrieron en la tefilá, en la Amida, ¿sí? El Vallejulu, de hecho, ya apareció, el Loeinu Veloy Aboteinu ya apareció, ¿sí? Y la braja que aparece después del Vallejulu hace referencia, digamos, a la primera braja de la Amida, ¿sí? Que hicimos recién. O sea que hay una especie de correspondencia entre ese Mein Sheva como si fuese una Hazarat Tefilá. Si pensamos estructuralmente la tefilá, después de la Amida, si sacamos ese Mein Sheva, directamente pasamos al Kadish Shalem. Tiene un montón de lógica, ¿sí? Después de la Amida ya terminamos. Se agrega esto para hacer una especie de Hazarat, ¿sí? También encontramos algo parecido cuando hablamos de lo que se llama Kedushá de Sidra, ¿sí? Que no tiene que ver con la Kedushá que hacemos a fin de año o el 24 de diciembre. A ver si alguno se está riendo. Ajá. Kedushá de Sidra es un fragmento especial del final de la tefilá de Shaharit de Hol, en la cual se traspasan, ¿sí? O se emulan distintos pasajes de la Kedushá, ¿sí? Antes de terminar con la tefilá. Viene después del Ashrei, después del último Ashrei de la tefila de la mañana, y no necesita de Minyan, cosa que también tiene esa correspondencia de que aunque no se pudo decir Kedusha, esto se puede decir, ¿sí? Aunque hay varias discusiones al respecto. A ver, ¿se entendió hasta ahora? O sea, tenemos algo que se llama la Hazarat Tefila, que es una repetición de la Amida, que la hacemos para poder cumplir con la obligación de aquellos que no pudieron decir la Amida, o que la dijeron incompleto, o que quizás no confiamos o no estamos seguros de que pudieron haberla dicho bien, entonces el Sheliach Tzibur la va a decir, ¿sí? Una buena pregunta que podríamos trabajar la vez que viene es, vamos a responderla ahora, a ver qué se les ocurre. Si el Sheliach Tzibur va a hacer la Hazara después, ¿qué necesidad tenemos todos de leerla en voz baja antes? Si el Sheliach Tzibur va a leer para todos después, ¿para qué hacemos velajash? ¿Para qué hacemos en voz baja antes la mida nosotros? Opiniones o respuestas correctas, si ya saben. ¿Se entendió la pregunta? A ver, alumna Litvak. Para mí porque es el espacio con Dios íntimo que tengo que tener. ¿Alguna idea más? ¿O ya doy como correcto? Perdón, no solo con Dios, conmigo mismo, porque hablamos siempre de que eso es la tefilá, ¿no? Que no lo hago para Dios. Yo estoy conectada con Dios, pero lo estoy haciendo para mí. Leit Palel. Hasta lo muy que lindo. pedimos ahora, qué sé yo. Es muy lindo, pero por lo general solemos prescindir de
O sea, no encontramos explicaciones muy románticas en las razones alágicas de este tipo de cosas. ¿Por qué leemos de todas maneras la Tefilá la Amidá Belahash en voz baja, aunque después el Sheliach Tzibur va a leer en voz alta y con eso va a hacer que todos cumplamos con la obligación de haberla leído? Porque de esa forma le permitimos al Sheliach Tzibur que se vaya preparando para leerla. Esa es ¿Para la qué? explicación. Que se vaya Ah, preparando para hacer la repetición. ¿Sí? Es- se me ocurrió una pregunta, perdón. A mí me enseñaron, Pritzker una vez me gritó porque yo, como ya había leído la Midá, cuando empezó la Kedushá me fui del lugar. Me dijo, no, pará, durante la Kedushá es obligación quedarte, no para el resto. sí, el Shulchan Aruch habla de eso. Y bueno, en primer lugar, digo, hay que hacer lo posible para que cuando termine la mida no quede menos de 10, para que se pueda hacer la Hazara y la Kedushá. Pero además, uno está obligado a ir a responderle al Sheliach Tzibur, ¿sí? Lo vamos a ver la vez que viene, pero uno está obligado a responder tanto Amén como Baruchu Baruch Shemo, y está obligado a responder en los distintos pasajes de la Kedusha, ¿sí? Eh, digo, tiene sentido porque tiene que ver con, no sé si podemos decirle devolución de gentilezas, pero el Sheliach Tzibur está haciendo eso para que todos podamos cumplir realmente con nuestra obligación. Está bien, pero la obligación, me acuerdo que para contestar la Kedushá es importante, pero del resto no estaría obligada. No, o sea, estás obligada a responder amén y Barujú Baruch Shemó, y acordate, que igual lo vamos a ver la vez que viene, porque vamos a analizar el texto del Rab David Golinkin, que lo trajo en castellano el Rab Gustavo Zuraski, que es sobre de qué formas podemos hacer una Hazara, pues no hay una sola, y vamos a ver que parte de la Hazara implica leer lo que se llama Modín de Rabanán, que ya lo estudiamos la vez pasada, y de eso lo tenés que leer vos, no lo puede leer otro. Entonces, para ese momento vos tenés que estar. ¿Sí? ¿Ragel? No, también algo interesante es resignificar los textos. Por ejemplo, si leemos el Sidur del seminario de Marshall y de Edery, es una cosa. Pero, por ejemplo, el Sidur que se ha hecho hoy, el de Ed Basman, es un Sidur precioso, y el lenguaje que tiene Ed Basman es un lenguaje al día de hoy. Entonces es mucho más fácil, entendemos más lo que estamos leyendo. Eso también me parece que ayuda a la lectura, ¿no? A ver, con las traducciones no me voy a meter, primero porque tengo la esperanza utópica, más o menos, pero esperanza de que nos concentremos en Ibrit y que les tome el tiempo que les tome, pero que se vayan animando al Ibrit porque no hay que abandonarlo. Pero las traducciones son un problema, ¿sí? Las traducciones son un problema, porque a veces algunos se sienten incómodos con el texto original de la Midá o de otros textos, y deciden acomodar un poquito para que no suene tan duro. Por ejemplo, la brajá contra los minim, ¿sí? La brajá que habla contra la idolatría. La brajá que habla contra la idolatría le da palo y palo, ¿sí? A los minim, a los zeidim, a todos los que alguna vez nos persiguieron, o a aquellos que hacen apostasía. No hay mucha más vuelta que darles, se agregó para eso, ¿sí? Lo vimos la otra vez, lo agregó el Rambam. El Rambam lo cuenta, ¿sí? Cómo lo agregaron en la Mishnah en la época de Rabban Gamliel, ¿ok? Pero cada uno siga la traducción que más le convenga. Ahora todos fíjense que en Ibrit todo lo diga bien, ¿sí? Y por bien no me refiero a que todos digan lo mismo, porque puede haber algún pasaje que tenga que ver con la reconstrucción del Beit HaMikdash que se saque, por ejemplo yo lo hago, o que no, o que sí. No me preocupa eso, me preocupa que alguna brajá de repente pierda su sentido porque se la cambia por completo. Benjamín Alaluf. Quiero suponer que la gente que traduce el Sidur es gente responsable. De hecho, entiendo que son rabinos. Sí, y es gente responsable en lo que va a traducir en relación al hebreo. Es que no tiene que Tengo ver la solamente. ingenuidad que eso existe, ¿viste?
no tiene que ver solamente con responsabilidad. Por ejemplo, venimos estudiando Pirkei Avot en otro shiur. Y muchas veces yo digo que no me puedo basar en la traducción del Rabino Deri, Zichrono Libraja, que es un genio máximo, ¿sí? Y un orgullo ser alumnos indirectos de él, pero hay traducciones de él del Pirkei Avot que yo no puedo usar porque no es fiel al texto, ¿sí? Y no me dejan explicar lo que el texto está diciendo. ¿Está bien? No hay una mala intención. Yo lo digo que persigan en la traducción que realmente refleje la esencia del texto, si es que la hay. Benja. Sí, no, pensaba con el tema de las traducciones que despiertan susceptibilidades porque uno se termina enterando de lo que realmente está diciendo. Probablemente, y es una de mis posturas personales, aquello que traducís al castellano y te genera incomodidad leerlo, habría que preguntarse si lo tenemos que seguir rezando. Y a mí me pasa siempre, el Aleinu le Yaveach, para mí es una de las grandes espinas que hay en la tefilá, ¿no? Donde medio texto que suena divino cuando lo cantamos, pero agradecemos por no ser como el resto, por que no nos cree, bueno, más o menos lo que dice. Yo lo asanu que voy a Ratzot, velo que mishpejot adamá, es el primero que se viene a la cabeza, pero así hay un montón de textos que por ahí la canción suena muy linda, pero yo ya no sé si está bien así como uno saca el Sheivane. Bueno, algunas cosas podemos sacar o podemos cambiar. Yeloa, San y ya no lo decimos más. ¿Sí? Claro, Es una decisión ideológica. Y está muy bien. El tema es no mantener el mismo texto en hibrid y acomodar en castellano con una traducción que no tiene nada que ver, porque toda la gente lo va a ver en castellano y no en hibrid. Seamos fieles con nuestro propio pensamiento o corrámonos para uno o para el otro. hay perdón, un segundo. Una vuelta se hizo en Chile la Tefilá por Chile, que era como la versión del Te Deum, pero en sinagoga. Un Entonces Chile. en Chile, claro. Vino el presidente de la República, que en aquel entonces era Piñera en su primer mandato, y terminó la ceremonia con el Aleinu, y Piñera estaba arriba, junto con los rabinos y junto con los obispos. Entonces, llega el momento lo cantaron completo, Banajnu, Corim, Ishtahabim, por todo lo que habían dicho, que no nos hicieron como los Goim, que no nos hicieron como la familia, y entonces Piñera ve que el rabino hace la como reverencia y lo imita. Yo decía, este tipo supiera lo que está cantando, lo que está diciendo, el diálogo interreligioso se nos va, pero quizás a dónde. Ese fue el día que hizo un clic tremendo el tema de la ley, ¿no? Sí, a ver, esto y dejo a los que tenían mano levantada. A mí el Aleinu me da un poco de incomodidad, pero le encuentro alguna resignificación, de la misma forma que resignifico para mí el término de Am Segulá, de pueblo elegido, o sea, es difícil de resignificar el Aleinu, pero también por eso tenemos que tener la tranquilidad que el Aleinu está por fuera de realmente la estructura de la tefila. ¿Sí? Si tuviese realmente una importancia central, estaría del Kadish Shalem para acá, y está del Kadish Shalem para allá, siempre, en todos los casos. ¿Sí? Así que, y hay formas de cambiar el texto de la ley, ¿no? En los Sidurim Israelim ya aparecen. Cita, ¿querías decir algo, Maxi? Porque se me hizo tarde, tengo una reunión. Dale, ya igual vamos terminando casi. Maxi. Agua a todos. Sí, yo quería preguntar con respecto en realidad a lo que estábamos hablando antes, que era lo de la amidad y lo de la hazará. O sea, si yo termino de hacer la amidad solo, la leo toda, cuando termino, ¿me puedo sentar y estar sentado en toda la hazará hasta Modim? Lo vamos a ver la vez que viene, es una muy buena pregunta, porque habla mucho del rol del resto durante la Hazará del Sheliach Tzibur. ¿Sí? Lo vamos a ver la próxima, porque la respuesta tiene como dos partes. ¿Sí? De última, si la próxima no lo menciono, me hacen acordar. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más antes de ir cerrando? Ok. Como dije antes, está todo el material subido. La clase va a estar subida ahora en un ratito. ¿Sí? Así que cualquier duda. Yo quiero más. Se nos va la hora. Y además, un termo de mate obliga
en algún momento a ir al baño. Gente, nos vemos la próxima. Shabu Tov, que anden todos bien. Gracias. Gracias.